La sala se quedó en silencio, el aire crepitaba por la tensión mientras el señor Grayson, el profesor más estricto de la escuela secundaria Lincoln, miraba fijamente a Ethan, el chico tranquilo que rara vez hablaba. ¿Crees que eres más inteligente que yo? El señor Grayson se burló, su voz goteaba burla. Ethan no respondió, sus ojos tranquilos y firmes se clavaron en los del señor Grayson. La clase observó atónita cómo el rostro del profesor se retorcía. En frustración. Bien. El señor Grayson ladró, déjenme resolver esto. Se volvió hacia la pizarra y garabateó una ecuación increíblemente compleja. Resuelva esto en menos de 5 minutos. Genio. Desafió. Si eres tan inteligente, pruébalo. Ethan se levantó de su asiento. Su delgada figura empequeñecía al hombre imponente. La clase contuvo la respiración. ¿Qué pasó después? Dejó a todos sin palabras. Ethan no caminó hacia la pizarra, en su lugar comenzó a recitar la respuesta en voz alta, paso a paso, descomponiendo la ecuación. F más rápido de lo que cualquiera podría procesar cada palabra. Fue preciso, su tono inquebrantable. Cuando terminó, el rostro del señor Grayson estaba pálido. Ethan no solo había resuelto el problema, sino que también había corregido un error en la configuración del profesor. ¿Cómo hiciste eso? Tartamudeó el señor Grayson. Ethan se encogió de hombros. Cometiste un error, dijo suavemente señalando el pizarrón justo aquí. Antes de que el señor Grayson pudiera responder, el director entró en la sala. Señor Grayson, dijo bruscamente una palabra en mi oficina. Ahora la clase estalló en susurros cuando el señor Grayson salió furioso dejando a Ethan solo. Una semana antes, Ethan había sido invisible para la mayoría de la escuela. Era el chico que se sentaba atrás, mantenía la cabeza gacha y evitaba la atención. Los profesores apenas lo notaban y los estudiantes a menudo olvidaban que estaba allí, pero por alguna razón el señor Grayson había tomado un interés particular en hacerle la vida difícil a Ethan. Empezó poco a poco llamándolo cuando sabía que Ethan no respondería, criticando su trabajo por errores menores, e incluso burlándose de su naturaleza tranquila frente a la clase. Ethan lo soportó sin quejarse, pero las grietas en su exterior de cal comenzaron a mostrarse un día durante una lección de matemáticas. El señor Grayson sorprendió a Ethan garabateando silenciosamente en un cuaderno. Ethan ladró, ¿te importa compartir lo que es tan fascinante? Ethan dudó, pero finalmente caminó hacia el frente con su cuaderno. La clase rió entre dientes cuando el señor Grayson se lo arrebató de las manos. ¿Qué es esto? El señor Grayson pasó las páginas. Su desprecio se convirtió en confusión. Estaba lleno de ecuaciones complejas y diagramas, mucho más allá de su nivel de grado. ¿De dónde copiaste esto? No lo copié. Ethan respondió en voz baja. Solo estaba trabajando en algunos problemas. El señor Grayson se rió. No me mientas, muchacho. Ningún estudiante de secundaria puede hacer esto. ¿Tus padres hicieron esto por ti? La cara de Ethan ardió de humillación. No, señor, lo descubrí yo mismo. Ese momento preparó el escenario para lo que se convertiría en una semana de desafíos implacables. El señor Grayson parecía decidido a exponer a Ethan como un fraude. Le asignó problemas adicionales. Lo llamó a la pizarra todos los días y hizo comentarios sarcásticos. Siempre que Ethan tenía éxito, la gota que colmó el vaso llegó durante un examen de clase. El señor Grayson había agregado deliberadamente una pregunta capciosa. Confiaba en que Ethan reprobaría cuando Ethan terminó primero y entregó su trabajo. El señor Grayson sonrió. Veamos cómo lo hizo nuestro genio. El maestro lo calificó en el acto. Su rostro cayó con cada respuesta correcta. Ethan había puntuado perfectamente. Esto no puede ser correcto, murmuró el señor Grayson. Hiciste trampa. La clase jade, o con acento agudo, la actitud tranquila de Ethan se quebró. No hice trampa, dijo más fuerte de lo que nadie lo había escuchado hablar. ¿Por qué me odias tanto? La habitación se congeló. El señor Grayson se quedó sin palabras, tomado por sorpresa por el arrebato. Suficiente. El maestro finalmente gritó de tensión. Después de la escuela, Ethan no discutió, se sentó, su rostro ilegible. Pero algo había cambiado en él. El chico tranquilo ya no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Al día siguiente, Ethan entró al aula con una mirada determinada. El señor Grayson no perdió el tiempo en desafiarlo frente a la clase. Ya que eres tan brillante, ¿por qué no resuelves esto? Se burló señalando una nueva ecuación en el tablero, y ese fue el momento en que todo se derrumbó para el señor Grayson. De vuelta en el presente, la puerta de la oficina del director se cerró de golpe en el interior. La voz del director se podía escuchar aguda e inquebrantable. Mientras tanto, Ethan regresó a su asiento ignorando las escaleras de sus compañeros de clase. La escuela nunca sería la misma después de ese día. Ethan puede que haya ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. El señor Grayson no era del tipo que dejaba que un estudiante lo engañara sin represalias. Ethan también lo sabía. Lo que no sabía era hasta dónde llegaría el señor
Grayson para recuperar su orgullo. La pregunta no era si habría un ajuste de cuentas, sino cuándo las consecuencias de ese día fueron como una tormenta formándose en silencio. Los compañeros de clase de Ethan susurraron su nombre con asombro, algunos con admiración, otros con celos. Por primera vez en su vida, Ethan era el centro de atención, pero lo odiaba. Quería volver a desaparecer en el fondo donde nadie lo molestara. El señor Grayson regresó a clase al día siguiente con una sonrisa forzada y un filo en su voz que todos notaron. Comenzó la lección como si nada hubiera pasado, pero sus ojos se dirigieron con frecuencia a Ethan, quien mantuvo la mirada baja y trabajó en silencio, pero la calma no duró mucho. Ethan, el señor Grayson dijo de repente, su tono era suave pero con una mordacidad subyacente, ¿le importaría quedarse después de clase? Me gustaría discutir su futuro en esta materia. La clase intercambió miradas cómplices. Ethan simplemente asintió con la cabeza, su rostro no traicionó ninguna emoción cuando sonó la campana. Ethan se quedó sentado mientras la habitación se vaciaba. El señor Grayson cerró la puerta detrás del último estudiante apoyándose en ella con los brazos cruzados. Eres toda una celebridad ahora, ¿no es así? El señor Grayson comenzó a caminar lentamente. Todos están hablando de cómo apareció el chico tranquilo. El maestro es eso lo que quería. No, señor. Ethan respondió con voz firme. Entonces, ¿qué es? Presionó el señor Grayson. ¿Estás tratando de humillarme? ¿Mostrarme frente a la clase? Ethan negó con la cabeza. No estaba tratando de hacer nada. Sigues llamándome. Solo respondí. La sonrisa del señor Grayson se torció en una mueca. ¿Crees que eres más inteligente que yo, no? Ethan vaciló y luego encontró su mirada de maestro. Creo que soy bueno en matemáticas, dijo simplemente. La respuesta pareció enojar más al señor Grayson. Bueno, veamos qué tan bueno eres, dijo. Sacó un libro grueso de su escritorio, lo hojeó con acento agudo antes de golpearlo frente a Ethan. Resuelve el problema más difícil aquí. Sin calculadoras, sin notas ahora mismo. Ethan miró fijamente el libro, el problema era de un libro de texto de nivel universitario avanzado, algo que no se debería esperar que entendieran los estudiantes de secundaria, pero en lugar de dar marcha atrás, Ethan tomó un lápiz y comenzó a trabajar, frunció el ceño en concentración mientras llenaba la página con cálculos. El señor Grayson se inclinó sobre él, observando cada movimiento, estaba esperando que Ethan fallara, tropezar para admitir la derrota, pero el chico no lo hizo después de 15 minutos de silencio. Ethan empujó el papel a través del escritorio, el señor Grayson lo agarró, sus ojos escaneando el trabajo, su rostro se encendió cuando se dio cuenta de que el chico tenía razón otra vez. ¿Cómo sabes todo esto? Exigió el señor Grayson. Esto no es normal. Ethan vaciló, no quería explicar la noche que pasó estudiando libros de matemáticas, su amor por resolver acertijos, o cómo los números se sentían como la única cosa en el mundo que tenía sentido. En cambio, se encogió de hombros. Solo me gustan las matemáticas, Sal, señor. Grayson espetó, arrojando el papel a un lado, y no creo que esto haya terminado. Ethan dejó el aula sintiendo una mezcla de alivio y pavor. Él sabía que el señor Grayson no lo dejaba pasar, pero no entendía por qué el profesor lo odiaba tanto en el almuerzo. Ethan se sentó solo como siempre, sacó un libro e intentó perderse en él, pero el ruido a su alrededor era difícil de ignorar. Oye, genio de las matemáticas, llamó una voz. Ethan miró hacia arriba para ver a Logan, uno de los alborotadores de la clase, sonriéndole. Escuché que hiciste que Grayson pareciera un idiota. Ethan no dijo nada, esperando que Logan se aburriera y se fuera. Vamos, hombre, no seas tímido, Logan. Se dejó caer en el asiento frente a él. Eso fue increíble, deberías hacerlo de nuevo, no es una competencia, murmuró Ethan, volviendo a su libro. Podría haberme engañado, dijo Logan con una risa. Grayson's out for blood, sangre, ahora será mejor que vigiles tu espalda. Ethan lo miró sorprendido por la advertencia. Logan no era del tipo que se preocupa por nadie más que por sí mismo. ¿Por qué te importa? Ethan preguntó. No lo admitió Logan, pero odiaría verte estrellarte y quemarte, habría arruinado el espectáculo. Ethan suspiró, cerrando su libro. No estoy tratando de pelear con él, podría haberme engañado. Logan repitió poniéndose de pie. Buena suerte, genio, la necesitarás. El resto de la semana pasó sin incidentes, o eso parecía. El señor Grayson dejó de señalar a Ethan durante la clase, aunque su mirada se detenía en el chico cada vez que pasaba. Ethan trató de ignorarlo, concentrándose en su trabajo y manteniendo la cabeza gacha. Pero una mañana llegó a la escuela y encontró una nota esperándolo en su casillero. Estaba escrita a máquina sin nombre ni firma, pero el mensaje era claro: no eres tan inteligente como crees, deja de presumir o te arrepentirás. El estómago de Ethan se hundió. Miró alrededor del pasillo, pero nadie parecía prestarle atención. Dobló la nota y la metió en su bolsillo. Su mente corría. ¿Quién la había enviado? El señor Grayson, uno de los estudiantes. ¿Era solo una broma o alguien realmente estaba tratando de asustarlo?
Cuando Ethan llegó a la clase de matemáticas, estaba nervioso. Se deslizó en su asiento y miró al señor Grayson, que estaba montado en la pizarra. La expresión del maestro era tranquila, casi demasiado tranquila, y Ethan no pudo evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder, y luego sucedió. Clase, dijo el señor Grayson, volviéndose para mirarlos. Tengo una tarea especial para ustedes hoy. Proyecto grupal. La clase gimió, pero el corazón de Ethan se hundió. Odiaba los proyectos grupales. Siempre significaban trabajar con personas que no lo entendían o peor aún, se burlaban de él. Los emparejarán al azar. El señor Grayson continuó sosteniendo una lista y su tarea es resolver un conjunto de problemas avanzados juntos. Esto contará para una parte significativa de su calificación, así que sugiero que se lo tomen en serio. Comenzó a leer los pares y el terror de Ethan creció con cada nombre. Cuando el señor Grayson finalmente llegó a los suyos, los labios del maestro se curvaron en una leve sonrisa. Ethan, estás con Logan. El estómago de Ethan cayó. Logan, el alborotador de la clase que parecía vivir para el caos, era la última persona con la que quería trabajar. El chico en cuestión sonrió mientras se deslizaba en el asiento junto a Ethan. Esto va a ser divertido, dijo Logan. Su voz goteaba sarcasmo. Ethan no dijo nada. Su mente ya estaba dando vueltas. No podía decir si esto era algún tipo de castigo, una coincidencia o parte de un plan más grande, pero una cosa era segura. El señor Grayson aún no había terminado con él. Ethan miró los problemas en el papel frente a él, Logan se reclinó en su silla con una sonrisa traviesa y el señor Grayson los miró a ambos como un halcón. La tensión en la habitación es palpable, y Ethan sabe que esto es solo el comienzo de cualquier juego que esté jugando el maestro. Ethan miró la hoja de problemas, su mente acelerada. Las preguntas eran deliberadamente complicadas, mucho más allá del alcance de lo que cualquiera en la clase podría resolver razonablemente. Era obvio que esto no se trataba de probar sus conocimientos, era una trampa. Está bien, genio, dijo Logan reclinándose en su silla con una sonrisa. ¿Cuál es el plan? Resuelve todo mientras yo me siento aquí y me veo bonito. Ethan no respondió de inmediato. Sabía que Logan no iba a ser de ayuda y peor aún, tenía la sensación de que Logan haría las cosas más difíciles a propósito, pero no quería darle al señor Grayson la satisfacción de verlo luchar. Comenzaré con el primero, dijo Ethan en voz baja. Si no quieres ayudar, solo apártate de mi camino. Logan dejó escapar un silbido bajo. Guau, mandona, está bien, haz lo que quieras. Se inclinó hacia adelante, descansando su barbilla en su mano mientras miraba a Ethan trabajar. Pero no esperes que te salve cuando Grayson te destroce. Ethan lo ignoró y se concentró en el primer problema. Los números bailaron por la página formando patrones en su mente. Rápidamente anotó ecuaciones. Su lápiz se movió con trazos suaves y seguros. Cuando terminó, Logan lo estaba mirando con las cejas levantadas. ¿En serio acabas de resolver eso?, preguntó Logan sonando genuinamente impresionado. Sí, dijo Ethan sin levantar la vista. ¿Cómo quieres revisar mi trabajo o simplemente te vas a sentar allí? Logan se rió. Tienes agallas, te lo concedo, pero no, estoy bien. Sigue adelante, Einstein. Ethan suspiró y pasó al siguiente problema. La habitación se llenó con el sonido de lápices garabateando y conversaciones murmuradas mientras otros grupos trabajaban en sus asignaciones. El señor Grayson deambulaba entre los escritorios, deteniéndose ocasionalmente para mirar a Ethan y Logan cada vez que su sombra caía sobre su mesa. El corazón de Ethan latía con fuerza. ¿Todo está bien aquí, el señor Grayson?, preguntó con voz goteante con cierta preocupación. Sí, señor, respondió Ethan sin mirar hacia arriba. Bien, dijo el señor Grayson. Su mirada se detuvo en el papel frente a Ethan. Recuerda que este es un proyecto grupal, ambos compañeros deben contribuir. Ethan apretó la mandíbula, pero no respondió. Logan, para su sorpresa, en realidad habló. Oh, no se preocupe, señor Grayson, estoy contribuyendo mucho apoyo moral. Ya sabe, la clase se rió disimuladamente, y los labios del señor Grayson se apretaron solo. Asegúrese de entregar algo que valga la pena calificar, dijo antes de continuar. Ethan esperó hasta que el señor Grayson estuvo fuera del alcance del oído antes de mirar fijamente a Logan. ¿Puedes al menos fingir que te importa? Relájate, dijo Logan levantando las manos defensivamente. Lo estás haciendo bien por tu cuenta. ¿Por qué meterse con algo bueno? Ethan negó con la cabeza y volvió a los problemas. Estaba a la mitad de la hoja cuando notó algo extraño. La cuarta pregunta no tenía sentido, los números no cuadraban, y las instrucciones eran vagas. Dio vueltas golpeando su lápiz contra el escritorio. ¿Cuál es el retraso?, preguntó Logan inclinándose para mirar el papel. Esta pregunta está mal, dijo Ethan. Logan resopló silenciosamente. Estás bromeando, ¿verdad? Grayson es demasiado maniático del control como para cometer un error. Ethan no respondió. Estudió el problema de nuevo haciendo los números en su cabeza. Cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que la pregunta no solo era difícil, era irresoluble.
Para cuando sonó la campana, Ethan había completado la mayor parte de la tarea, excepto la pregunta defectuosa. Logan se estiró y bostezó, claramente aburrido. Bueno, eso fue divertido, déjame saber cómo resulta. Ethan empacó sus cosas, su mente todavía estaba en el problema defectuoso, sabía que no podía dejarlo solo si entregaba la tarea como estaba, el señor Grayson usaría la pregunta sin resolver en su contra, pero si señalaba el error, podría empeorar las cosas. Mientras caminaba a casa, la inquietud de Ethan creció, no podía quitarse la sensación de que el señor Grayson le había tendido una trampa. La sonrisa del maestro, la pregunta imposible, la combinación aleatoria con Logan. Todo parecía demasiado calculado. Cuando llegó a casa, Ethan extendió la hoja del problema en su escritorio, pasó horas tratando de encontrar una solución, pero no importaba qué enfoque tomara los números se negaban a cooperar frustrados. Agarró una hoja de papel nueva y escribió una explicación detallada de por qué la pregunta era defectuosa completa con diagrama y ejemplos. Si el señor Grayson quería jugar juegos, Ethan le demostraría que no iba a dar marcha atrás. Al día siguiente, Ethan entregó la tarea con una mezcla de pavor y desafío. No miró al señor Grayson cuando colocó el papel en el escritorio del maestro, pero sintió los ojos del hombre sobre él. Buena suerte, dijo Logan con una sonrisa mientras se separaban después de la clase. Creo que lo vas a lograr. Ethan apenas durmió esa noche, su mente corría con los peores escenarios. El señor Grayson lo acusaría de nuevo de hacer trampa. Marcaría toda la tarea como incorrecta solo para castigarlo. Las posibilidades eran infinitas y ninguna de ellas era buena. Cuando Ethan entró a la clase de matemáticas a la mañana siguiente, la atmósfera estaba tensa. El señor Grayson estaba parado al frente del salón sosteniendo una pila de papeles. Su expresión era ilegible, pero sus ojos se fijaron en Ethan en el momento en que entró. Tomen asiento. El señor Grayson dijo con una voz inusualmente aguda. La clase se calmó rápidamente sintiendo que algo estaba a punto de suceder. El señor Grayson comenzó a devolver las calificaciones de las tareas. Su rostro no delataba nada mientras se movía de un escritorio a otro. Cuando llegó a Ethan, se detuvo sosteniendo el papel justo fuera de su alcance. Bueno, Ethan, el señor Grayson dijo con un tono casi burlón, veamos cómo le fue a tu grupo. Ethan tomó el papel, sus manos temblaban ligeramente, su corazón se hundió cuando vio la gran abeja roja en la parte superior. Una nota en el margen decía incompleto, pregunta 4, no respondida correctamente. La cabeza de Ethan se levantó de golpe, pero estaba mal, soltó antes de poder detenerse. La pregunta no tenía sentido. La clase se quedó en silencio. El señor Grayson levantó una ceja. Disculpe, la pregunta. Ethan repitió, su voz era más firme ahora. No se podía resolver, le expliqué por qué en mis notas. Los ojos del señor Grayson se entrecerraron. ¿Estás diciendo que cometí un error? La tensión en la habitación era insoportable, terrible. Ethan sabía que estaba caminando una línea fina, pero no podía dar marcha atrás. Sí, dijo firmemente, soy el señor Grayson. El rostro se oscureció, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de su escritorio. Quédate después de clase, dijo fríamente. La campana sonó momentos después, pero Ethan no se movió mientras el aula se vaciaba. Se preparó para lo que venía. El señor Grayson cerró la puerta y se giró para mirarlo, su expresión ilegible. ¿Crees que eres muy inteligente, no?, dijo el profesor, su voz baja y amenazante. Ethan no respondió, se mantuvo firme, su corazón latía con fuerza en su pecho. Déjame decirte algo, muchacho. El señor Grayson continuó acercándose. Puede que seas bueno con los números, pero en el mundo real la gente como tú no llega lejos haciendo enemigos. Ethan apretó los puños, su miedo dando paso a la ira. No estoy tratando de hacer enemigos, dijo en voz baja, solo quiero que me traten de manera justa. El señor Grayson se rió, un sonido áspero y amargo. La vida justa no es justa, chico. Cuanto antes aprendas eso mejor. Ethan lo miró fijamente, su mente acelerada. No sabía lo que estaba diciendo el señor Grayson, planeando, pero podía sentir el peso del resentimiento del hombre presionándolo, y luego, sin previo aviso, el señor Grayson agarró la hoja del problema y la rompió por la mitad. Veamos cómo demuestras tu punto ahora, dijo con una sonrisa cruel. La respiración de Ethan se quedó atrapada en su garganta. El maestro acababa de destruir la evidencia de la pregunta defectuosa, y con ella cualquier oportunidad que Ethan tenía de defenderse. Ethan se quedó congelado mirando los pedazos de papel triturados en el escritorio. La sonrisa del señor Grayson se profundizó mientras se inclinaba más cerca. ¿Qué pasa? No hay respuesta esta vez. La mente de Ethan corría, se sentía atrapado, pero se negó a dejar que el pánico lo consumiera. Lentamente enderezó su espalda encontrando la mirada del señor Grayson con tranquila determinación. No necesito el papel para demostrar mi punto, dijo con calma, tengo todo escrito en mi cuaderno. La sonrisa del señor Grayson vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse. Oh, ¿sabes qué tan conveniente? Ethan asintió, puedes revisarlo si quieres. La expresión del señor Grayson se volvió. Veo que he tenido suficiente de tus juegos, Ethan, sal de aquí. Mi clase. Ethan dudó, pero ahora la voz del señor
Grayson resonó haciendo eco en la habitación vacía. Ethan agarró su bolso y dejó su cabeza dando vueltas mientras caminaba por el pasillo. No podía quitarse la sensación de que esto estaba lejos de terminar. El señor Grayson estaba tratando de intimidarlo, pero Ethan no iba a dejarlo ganar. No esta vez. Esa noche Ethan se sentó en su escritorio hojeando su cuaderno. Reescribió cuidadosamente su explicación de la pregunta defectuosa, agregando más detalles y verificando 2 veces sus cálculos. Quería estar absolutamente seguro de que no hubiera errores. Una vez que estuvo satisfecho, estafó las páginas usando la vieja impresora de su padre y envió el archivo por correo electrónico al director con un mensaje corto. Asunto: preocupación sobre la calificación de la tarea. Estimado director Johnson, le escribo para llamar su atención sobre la tarea más reciente en la clase del señor Grayson. Una de las preguntas era irresoluble debido a una falla en su configuración. Lo expliqué en mis notas, pero mi calificación aún fue penalizada. Adjunto mi trabajo para revisión. Gracias por su tiempo. Sinceramente, Ethan Turner. Ethan pecó y cerró su computadora portátil. No sabía qué pasaría después, pero sintió una pequeña sensación de alivio. Al menos había tomado medidas. A la mañana siguiente, Ethan entró a la escuela sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual con sus compañeros de clase mientras se dirigía a la clase de matemáticas. Cuando entró en la habitación, inmediatamente notó la tensión en el aire. El señor Grayson ya estaba en su escritorio, su rostro tenso con un enojo apenas disimulado. Ethan tomó asiento tratando de ignorar la mirada penetrante del maestro. La lección comenzó como de costumbre, pero Ethan no podía concentrarse. Seguía mirando el reloj, contando los minutos hasta el final de la clase. Finalmente, sonó la campana mientras los estudiantes empacaban sus cosas. El señor Grayson llamó a Ethan. Quédate atrás. El estómago de Ethan cayó, pero asintió y permaneció sentado una vez que la habitación estuvo vacía. El señor Grayson cerró la puerta y se giró para mirarlo. ¿Crees que no sé lo que hiciste? Siseó el maestro. Ethan parpadeó confundido. ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto conmigo. El señor Grayson espetó. ¿Fuiste llorando al director? ¿No lo intentaste? Para hacerme quedar mal. El corazón de Ethan latía con fuerza. No había esperado que el director confrontara al señor Grayson tan pronto. No estaba tratando de hacerte quedar mal, dijo en voz baja. Solo quería que mi calificación reflejara mi trabajo. El señor Grayson se rió amargamente. Tu trabajo. Eres solo un niño, Ethan. No entiendes cómo funciona el mundo real. La gente como tú necesita aprender su lugar. La mandíbula de Ethan se tensó. Gente como yo sí. El señor Grayson se burló. Sábelo todo. Que cree que puede ser más listo que sus maestros. Déjame darte un consejo. A nadie le gusta una demostración. Ethan sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. No estoy tratando de presumir, dijo tranquilamente. Solo quiero aprender. Bueno, tal vez deberías aprender a mantener la cabeza gacha. El señor Grayson replicó. Porque si sigues así te encontrarás en muchos problemas. Ethan no respondió. Se puso de pie colgando su bolso sobre su hombro. ¿Terminamos aquí? Los ojos del señor Grayson se entrecerraron. Sal a la hora del almuerzo. Los rumores volaban por la escuela. De alguna manera, se había corrido la voz sobre el correo electrónico de Ethan al director. Mientras estaba sentado solo en la cafetería, podía sentir el peso de 100 escaleras. Los susurros lo seguían a donde quiera que iba. ¿Escuchaste aquí? Ethan se burló de Grayson. Sí, escuché que está tratando de que lo despidan. De ninguna manera. Grayson es un idiota, pero no irá a ningún lado. Ethan trató de bloquear el ruido, pero era imposible. Su apetito se había ido y su pecho se sentía apretado. Estaba acostumbrado a ser invisible, pero ahora era el centro de atención, y no de una buena manera. Logan apareció de la nada dejándose caer frente a él con una bandeja de comida. Así que dijo sonriendo. ¿Fuiste con el director, eh? Ethan lo fulminó con la mirada. No lo hice para causar problemas. Podrías haberme engañado, dijo Logan dándole un mordisco a su sándwich. Sabes que Grayson te hará la vida miserable ahora, ¿verdad? Puedo manejarlo, murmuró Ethan. Claro que puedes, dijo Logan con una risa, pero para que lo sepas, si viene después de ti no esperes que intervenga. Ethan no se molestó en responder. Agarró su bandeja y dejó su con la cara ardiendo de frustración. Más tarde, esa tarde, llamaron a Ethan a la oficina del director. Sintió una ola de ansiedad mientras caminaba por el pasillo. Su mente corría con posibilidades. Cuando entró en la oficina, la directora Johnson lo saludó con una cálida sonrisa. Toma asiento, Ethan, dijo Ethan. Se sentó agarrando su bolso con fuerza. ¿Estoy en problemas?, preguntó con cautela. Para nada, la directora respondió. Revisé tu trabajo y estoy de acuerdo con tu evaluación. La pregunta de la tarea tenía fallas y tu explicación fue muy completa. El corazón de Ethan se alegró. ¿Eso significa que le pedí al señor Grayson que ajustara tu calificación?, dijo el director Johnson. Y también le pedí que fuera más consciente al diseñar futuras tareas. Ethan sintió una oleada de alivio, pero duró poco. La expresión del director se volvió seria. Dicho esto, Ethan, quiero advertirte que el señor Grayson es un maestro respetado y esta situación ha complicado las cosas. Es importante permanecer respetuoso incluso si no estás de acuerdo con él. Ethan asintió.
aunque no podía evitar la sensación de que sus palabras eran más una advertencia que un consejo. Mientras Ethan regresaba a clase, no pudo evitar sentirse como si un objetivo había sido pintado en su espalda. El alivio de tener su calificación corregida fue eclipsado por el conocimiento de que el señor Grayson no iba a dejar pasar esto, y tenía razón. Ethan regresó a su escritorio solo para encontrar una nota doblada metida en su libro de texto. Lo desdobló y leyó las palabras garabateadas y enojadas: letra irregular, ¿te arrepientes de esto? La sangre de Ethan se heló mientras miraba alrededor de la habitación. El señor Grayson estaba al frente montado en el pizarrón como si nada hubiera pasado, pero Ethan sabía mejor que esto estaba lejos de terminar. Ethan apretó la nota en su puño, su corazón latía con fuerza, miró alrededor de la habitación con la esperanza de encontrar alguna pista de quién podría haberlo dejado. Los otros estudiantes estaban ocupados copiando notas del pizarrón, aparentemente ajenos. El señor Gray estaba de pie al frente, de espaldas, garabateando ecuaciones en la pizarra. Ethan se metió la nota en el bolsillo e intentó concentrarse en la lección, pero su mente seguía volviendo al mensaje. Era una amenaza directa y no tenía dudas de quién era. La letra era burda, pero el veneno en las palabras reflejaba perfectamente el tono del señor Grayson. Ethan estaba seguro de que el profesor estaba detrás de esto, pero demostrarlo sería otra historia después de la clase. Ethan se quedó atrás, esperó hasta que el último estudiante se hubiera ido antes de acercarse al escritorio del señor Grayson. Sus palmas estaban sudorosas y su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Señor Gron, ¿puedo hablar con usted? El profesor levantó la vista. Su expresión era dura. Hazlo rápido. Ethan vaciló, luego sacó la nota de su bolsillo y la colocó en el escritorio. Encontré esto en mi libro. Los ojos del señor Grayson se dirigieron al papel. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa despectiva y creo que Ethan tragó. Creo que alguien está tratando de amenazarme. El señor Grayson se reclinó en su silla, cruzando los brazos. ¿Tienes alguna prueba de quién lo escribió? Ethan negó con la cabeza. No, pero tal vez deberías concentrarte en tus estudios en lugar de hacer acusaciones infundadas. El señor Grayson interrumpió. Recogió la nota, la arrugó en una bola y la arrojó a la basura. Este no es mi problema. Ethan se apretó el pecho con frustración. Pero puedes irte ahora, dijo el señor Grayson con frialdad, a menos que tengas algo más con lo que perder el tiempo. Ethan se mordió el labio y se dio la vuelta para irse, la ira hirviendo a fuego lento debajo de su piel. Sabía que confrontar al señor Grayson no resolvería nada, pero no había esperado que el maestro lo ignorara tan fácilmente esa noche. Ethan se sentó en su escritorio mirando una hoja de papel en blanco. Quería idear un plan, alguna forma de burlar al señor Grayson y demostrar que estaba detrás de la nota, pero cada idea se sentía arriesgada si presionaba demasiado. El señor Grayson podría tomar represalias aún más brutalmente. Un golpe en su puerta rompió su concentración. Su madre se asomó al interior, sonriendo. La cena está lista. Ethan asintió, forzando una sonrisa. Estaré allí en un minuto. Hizo una pausa, su expresión se suavizó. Has estado muy callado últimamente. ¿Todo bien en la escuela? Ethan dudó. Quería contarle sobre el señor Grayson, sobre la nota sobre todo, pero una parte de él tenía miedo de que ella no entendiera, o peor aún, que interviniera y empeorara las cosas. Sí, dijo finalmente, solo un montón de tareas. Su madre asintió. Muy bien, pero si alguna vez necesitas hablar, sabes que estoy aquí ahora mismo. Sí, Ethan dijo en voz baja. Gracias, mamá. Al día siguiente, Ethan entró a clase de matemáticas decidido a mantener la cabeza baja, pero tan pronto como se sentó en su escritorio notó que algo estaba mal. Su cuaderno faltaba. Buscó en su bolso, su escritorio, incluso el suelo, pero no estaba por ningún lado. Buscando algo, dijo una voz detrás de él. Ethan se giró para ver a Logan sosteniendo su cuaderno, una sonrisa petulante en su rostro. Pensó tomar prestado esto. Logan dijo agitándolo en el aire. Ya sabes, para ver de qué se trata todo el alboroto. Devuélvemelo. Ethan dijo en voz baja pero firme. Logan se rió pasando las páginas. Hombre, eres un nerd. Todos estos números, ¿nunca escribes nada normal? Lo digo en serio, Logan. Ethan dijo apretando los puños. Devuélvemelo. Antes de que Logan pudiera responder, el señor Grayson entró. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Logan rápidamente. Devolvió el cuaderno encogiéndose de hombros. Nada, señor, solo bromeando. Ethan se sentó, sus manos temblaban mientras guardaba el cuaderno en su espalda. Podía sentir los ojos del señor Grayson sobre él, pero no levantó la vista cuando comenzó la lección. Ethan notó un cambio sutil en el comportamiento del señor Grayson. El maestro parecía más centrado en él de lo habitual, llamándolo repetidamente y mirándolo con una expresión de suficiencia. Era como si estuviera esperando que Ethan cometiera un desliz para mostrar debilidad para cuando terminara la clase. Ethan se sintió como si estuviera caminando sobre una teta. Trop, constantemente nervioso mientras empacaba sus cosas. El señor Grayson se acercó a su escritorio. Ethan dijo, su tono casi agradable. ¿Puedo verte un momento? El estómago de Ethan se revolvió, pero asintió y siguió al señor Grayson a su escritorio. El maestro se apoyó en él cruzando los brazos. Has estado causando un gran revuelo últimamente, dijo.
No he hecho nada malo. Ethan respondió con voz firme. La sonrisa del señor Grayson era fría, eso es discutible, pero déjame darte un consejo. A nadie le gustan los alborotadores. Si sigues así, te encontrarás en una posición muy incómoda. Ethan sintió una oleada de desafío. Solo quiero que me traten. La sonrisa del señor Grayson se desvaneció por un momento y su expresión era ilegible. Entonces se inclinó más cerca bajando la voz. La justicia no existe, Ethan. Cuanto antes entiendas eso mejor. Esa noche, Ethan decidió que ya había tenido suficiente. Sacó su teléfono y comenzó a grabar una nota de voz documentando todo lo que había pasado. La nota, el cuaderno perdido, el comportamiento del señor Grayson. Todavía no sabía qué haría con él, pero quería tener un registro por si acaso. A la mañana siguiente, Ethan llegó temprano a la escuela. Fue directo a la biblioteca e inició sesión en una de las computadoras. Comenzó a escribir un correo electrónico a la junta escolar, exponiendo todo lo que había experimentado. Adjuntó una copia de la nota de voz y dudó por un momento antes de presionar enviar. Cuando Ethan entró a la clase de matemáticas, sintió una extraña mezcla de miedo y euforia. Se había arriesgado y no sabía cuáles serían las consecuencias, pero una cosa era segura: no iba a dejar que el señor Grayson lo intimidara más. Ethan asintió. El señor Grayson, de pie al frente del salón, su rostro pálido y sus manos temblando ligeramente mientras miraba su teléfono. Estaba claro que había recibido el correo electrónico, y Ethan sabía que la batalla estaba a punto de intensificarse. La expresión del señor Grayson era una tormenta de emociones, confusión, ira y pánico, apenas disimulado. Sus manos temblaban mientras dejaba su teléfono en el escritorio. Su mirada escaneaba la habitación hasta que aterrizó en Ethan. Sus ojos se encontraron y por un momento fugaz la máscara del señor Grayson se deslizó revelando la furia debajo. Ethan sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su rostro neutral. No iba a dar marcha atrás. Calmarse. El señor Grayson ladró más fuerte de lo habitual. La clase, ya tensa, se calmó de inmediato. Comenzó la lección, pero su entrega estaba apagada. Su voz tembló levemente y tropezó con las palabras. Estaba claramente distraído, y Ethan sabía por qué le había llegado el correo electrónico, y era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara la consecuencia. Después de la clase, Ethan empacó su bolso rápidamente con la esperanza de irse antes de que el señor Grayson pudiera acorralarlo, pero cuando llegó a la puerta la voz del maestro lo detuvo. Ethan, una palabra. Ethan se giró manteniendo su expresión tranquila. El aula estaba vacía ahora, el aire denso por la tensión. El señor Grayson le hizo un gesto para que se acercara al escritorio. Ethan vaciló, pero finalmente se acercó agarrando la correa de su mochila con fuerza. Siéntate, dijo el señor Grayson, su tono cortante. Ethan se sintió con el corazón latiendo en su pecho. No sabía qué esperar, pero se preparó para lo peor. ¿Qué estás tratando de lograr exactamente?, preguntó el señor Grayson con su voz baja y aguda. Ethan me miró con esta mirada. Quiero que me traten con justicia. Justamente. El señor Grayson se inclinó hacia adelante con sus manos agarrando el borde del escritorio. ¿Crees que correr hacia el director, la junta escolar y quien sea que le hayas enviado un correo electrónico te dará justicia? Ethan no se inmutó. No creo que intimidarme tampoco sea justo. El rostro del señor Grayson se oscureció por un momento. Parecía que iba a explotar, pero luego forzó una sonrisa fría. Has cometido un gran error, Ethan. No creo que lo haya hecho, Ethan, respondió con su voz firme a pesar del miedo retorciéndose en su estómago. La sonrisa del maestro se amplió, pero no llegó a sus ojos. Déjame decirte cómo termina esto. Harás un escándalo. La gente escuchará por un rato, pero luego seguirán adelante. Seguiré aquí. Y tú, yo. Ethan se olvidó de eso y se puso de pie. Su resolución se fortaleció. Ya veremos. Se dio la vuelta y salió del aula con el corazón acelerado. La confrontación lo había dejado conmocionado, pero también alimentó su determinación. El señor Grayson no era intocable y Ethan lo iba a demostrar esa tarde durante el almuerzo. Ethan estaba solo en la biblioteca revisando la nota de voz que había grabado la noche anterior. Debatió si compartirla con el director o guardarla como respaldo. Mientras escuchaba, sintió un golpecito en su hombro. Sobresaltado, se giró para ver a Logan parado allí, luciendo inusualmente serio. ¿Qué quieres?, preguntó Ethan entrecerrando los ojos. Logan se deslizó en el asiento frente a él. Relájate, no estoy aquí para meterme contigo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Logan vaciló. Su habitual actitud petulante fue reemplazada por algo que casi parecía preocupación. Mira, escuché lo que está pasando con Grayson. ¿Realmente vas tras él, Ethan asintió. No se saldrá con la suya. Logan se rascó la nuca. Sí, sobre eso deberías tener cuidado. Grayson tiene conexiones. Mi hermano lo tuvo hace unos años y se peleó con Grayson por algo estúpido. Adivina quién terminó en detención por un mes mientras Grayson salió limpio. Ethan frunció el ceño. Eso no va a pasar esta vez. Logan se inclinó hacia atrás cruzando sus brazos. Tal vez, pero para que lo sepas, Grayson no es el tipo de persona que juega limpio. Puede que seas inteligente, pero tiene años de experiencia cubriendo sus huellas. Ethan lo miró sin saber qué decir. Logan realmente estaba tratando de advertirle o era algún tipo de juego. ¿Por qué te importa?, preguntó Ethan. Finalmente Logan se encogió de hombros. No,
Pero apestas y pasaste por todos estos problemas solo para que te aplastaran. Ethan suspiró, gracias por la advertencia, pero no voy a dar marcha atrás. Logan asintió con la cabeza una leve sonrisa, volviendo a su rostro. Haz lo que quieras, Einstein. Solo no digas que no te advertí. Más tarde esa noche, Ethan recibió un correo electrónico del director Johnson, pidiéndole que nos vemos en su oficina a la mañana siguiente. El mensaje fue educado pero Kurt y Ethan no pudieron decir si eran buenas o malas noticias. Se pasó el resto de la noche preparándose, repasando sus notas y la grabación de voz una vez más. Cuando llegó la mañana, Ethan entró en la oficina del director con la cabeza en alto. El director Johnson lo saludó con un asentimiento y le hizo un gesto para que se sentara. Para su sorpresa, el señor Grayson ya estaba allí sentado rígidamente con los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla de enojo e incomodidad. Ethan, el director comenzó. He revisado su correo electrónico así como la documentación que proporcionó. También hablé con el señor Grayson sobre sus preocupaciones. Ethan miró al maestro, que evitó su mirada después de una cuidadosa consideración. El director Johnson continuó. He decidido involucrar a la oficina del distrito en este asunto. Llevarán a cabo una revisión independiente para asegurarse de que todo se maneje apropiadamente. El corazón de Ethan saltó. No había esperado que la situación se intensificara tan rápido, pero se sintió aliviado de saber que alguien estaba tomando sus preocupaciones en serio. La voz del señor Grayson atravesó el momento como un cuchillo. Con el debido respeto, director Johnson, creo que esto es innecesario. Esto es solo un malentendido sacado de proporción por un estudiante que no entiende las presiones de enseñar. Ethan apretó los puños. No es un malentendido, me has estado intimidando desde el primer día de clases. Suficiente, dijo el director Johnson, silenciándolos firmemente a ambos. Se volvió hacia el señor Grayson. Entiendo sus preocupaciones, pero este asunto está fuera de mis manos ahora. El distrito decidirá cómo proceder. La tensión en la sala era palpable. Ethan sintió una oleada de victoria, pero fue atenuada por el conocimiento de que esto no había terminado todavía. No cuando Ethan salió de la oficina, no podía quitarse la sensación de que el señor Grayson estaba planeando su próximo movimiento. El maestro había sido acorralado, pero él no era del tipo que se rinde sin luchar. Ethan regresó a clase. Sus pensamientos se aceleraron mientras pasaba por la sala de maestros. Escuchó la voz del señor Grayson, baja y enojada. Si ese niño piensa que es uno, no tiene idea de lo que viene. Ethan congela su pulso, acelerándose. Lo que sea que el señor Grayson estaba planeando, iba a suceder. Ethan se apresuró por el pasillo con la mente acelerada. Las palabras del señor Grayson resonaron en su cabeza. Si ese niño piensa que es W, no tiene idea de lo que viene. La amenaza era clara y Ethan sabía que no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Se deslizó a su siguiente clase tratando de actuar con normalidad, pero sus nervios estaban a flor de piel. El resto del día pasó en un borrón de conversaciones susurradas y miradas inquietas. Para cuando sonó la campana final, Ethan sintió que había corrido una maratón. Mientras empacaba su bolso para irse, Logan apareció a su lado. Hey, Einstein, dijo Logan apoyado contra el escritorio. Escuché sobre la reunión con el director. ¿Cómo fue? Ethan dudó, debatiendo si decirle la verdad. El distrito se está involucrando, dijo. Finalmente van a investigar. Logan silbó. Wow, tienes agallas, te lo concedo, pero sabes que Grayson no se va a dar por vencido, ¿verdad? Lo sé, dijo Ethan en voz baja, pero no me rendiré. Logan. Ethan asintió con una leve sonrisa en su rostro. Bueno, buena suerte, la vas a necesitar. A la mañana siguiente, Ethan entró a la escuela con una sensación de hundimiento que no podía explicar, pero algo se sentía mal mientras se dirigía a su casillero. Notó que los estudiantes susurraban y lo miraban. Cuando llegó a su destino, su estómago estaba hecho un nudo. Abrió su casillero y se congeló por dentro. Sus pertenencias estaban cubiertas de pintura roja. Había una nota pegada en la puerta. Las palabras estaban garabateadas y en negrita. Las letras irregulares dejaban de causar problemas. El corazón de Ethan se hundió. Dio un paso atrás. Sus manos temblaban. El pasillo se volvió más silencioso a medida que más estudiantes notaban la escena. Sus susurros se hacían más fuertes. «Wow», dijo Logan apareciendo a su lado. «Eso es intenso». Ethan tragó saliva. Su rostro ardía de humillación. «¿Quién hizo esto? Vaya, me pregunto», dijo Logan sarcásticamente asintiendo con la cabeza hacia el maestro. «Lounge, ¿vas a reportarlo?» Ethan apretó los puños. «Por supuesto». Logan se encogió de hombros. «Tu hombre del funeral, Gr. No va a dejar que esto pase». Ignorándolo, Ethan marchó hacia la oficina del director. Su ira superó su miedo cuando llegó la directora Johnson. Levantó la vista de su escritorio sorprendida por su expresión. «Ean, ¿qué pasa?», preguntó. Ethan dejó la nota en su escritorio, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Alguien destrozó mi casillero». Los ojos de la directora se abrieron cuando leyó la nota. «Veo que», dijo su tono serio. «¿Tiene alguna idea de quién podría ser responsable?». Ethan vaciló. No tenía pruebas concretas, pero no podía ignorar el momento o la amenaza anterior del señor Grayson. «Creo que fue el señor
Grayson dijo finalmente. La expresión del príncipe. La directora Johnson cambió una mezcla de sorpresa y escepticismo. Esa es una acusación seria, Ethan. Lo sé, Ethan, dijo su voz firme, pero me ha estado apuntando durante semanas. Esto no puede ser una coincidencia. La directora se reclinó en su silla, su mirada pensativa. Investigaré esto más a fondo. Mientras tanto haré que el conserje limpie tu casillero. Gracias por traer esto a mi atención. Ethan asintió, pero salió de la oficina sintiéndose incómodo. Sabía que el director tenía buenas intenciones, pero él no podía quitarse la sensación de que ella no le creía del todo. Esa tarde, mientras Ethan caminaba a casa, su teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. Lo abrió y sintió que se le hundía el estómago. Asunto. Advertencia final. Ethan, te sugiero que dejes este asunto inmediatamente. Te estás metiendo en un hoyo del que no podrás salir. Considera esta tu última oportunidad. No había firma, pero Ethan no necesitaba una para saber quién lo había enviado. Sus manos temblaron mientras releía el mensaje. Su ira burbujeaba a la superficie. El señor Grayson estaba tratando de intimidarlo, pero Ethan se negó a dar marcha atrás. Reenvió el correo electrónico al director Johnson, agregando un breve mensaje propio: esto es con lo que estoy lidiando, por favor tómate esto en serio. Al día siguiente, Ethan llegó a la escuela y encontró a la directora esperándolo afuera de su primera clase. Su expresión era sombría y el corazón de Ethan se hundió. Ethan, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Ethan asintió siguiéndola a un rincón tranquilo del pasillo. ¿Se trata del correo electrónico?, preguntó el director. Johnson asintió. Sí, lo he compartido con la oficina del distrito, y lo están tomando muy en serio. Sin embargo, ella dudó, su expresión preocupada. El señor Grayson niega cualquier implicación, afirma que el correo electrónico fue falsificado. La mandíbula de Ethan se tensó. Él no miente, te creo, el director dijo suavemente, pero sin crear pruebas. Es tu palabra contra la suya, por eso necesito que tengas cuidado, no te involucres con él directamente, y reporta cualquier cosa sospechosa. Inmediatamente Ethan asintió con la cabeza. Frustrado, asintió con la cabeza. Odiaba sentirse impotente, pero sabía que no podía darse por vencido. A la hora del almuerzo, la tensión en la escuela era palpable. La noticia del vandalismo y el correo electrónico se había extendido y todo el mundo parecía estar hablando de ello. Ethan se sentó solo en la biblioteca tratando de concentrarse en su tarea cuando Logan apareció de nuevo. Hombre, eres como un imán para el drama, dijo Logan sentado frente a él. ¿De verdad crees que Grayson está detrás de todo esto? No lo creo, Ethan dijo en voz baja. Lo sé, Logan silbó. Bueno, tienes agallas, te lo concedo, pero ¿no crees que estás pinchando al oso un poco demasiado fuerte? Ethan negó con la cabeza. Él es el que empezó esto, solo me estoy defendiendo. Sí, bueno, solo ten cuidado, Logan, dijo Grace. Gr. no es del tipo que juega limpio. Ethan asintió, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba una forma de demostrar que el señor Grayson estaba detrás de las amenazas y el vandalismo. Pero como esa noche Ethan se sentó en su escritorio analizando cada interacción que había tenido con el señor Grayson, reprodujo la nota de voz que había grabado buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. De repente, se le ocurrió una idea, agarró su teléfono y comenzó a investigar dispositivos de grabación, si podía capturar al señor Grayson en el acto, haciendo una amenaza o admitiendo el vandalismo, tendría una prueba irrefutable. Ethan miró un discreto pin de grabación en la pantalla de su computadora. Su dedo se cernió sobre el botón. Ahora, sabía que era arriesgado, pero podría ser su única oportunidad de exponer al señor Grayson de una vez por todas. Con una respiración profunda, hizo clic en el botón y puso su plan en marcha. El paquete llegó 2 días después. Ethan lo abrió en su habitación, revelando el elegante pin de grabación ubicado en el interior. Le dio la vuelta en sus manos, maravillándose de lo ordinario que parecía solo un simple alfiler negro con un micrófono oculto. Se sentía extraño sostener algo tan pequeño que tenía el potencial de cambiar todo. Pasó la tarde aprendiendo a usarlo, probando su calidad de grabación y descubriendo cómo encenderlo y apagarlo discretamente. Cuando terminó, se sintió confiado. Ahora, todo lo que necesitaba era el momento adecuado. Al día siguiente en la escuela, Ethan deslizó el alfiler en el bolsillo delantero de su camisa y entró en la clase de matemáticas. El señor Grayson saludó a los estudiantes con su habitual comportamiento frío, pero Ethan podía sentir la corriente subyacente de tensión en sus movimientos. El maestro evitó mirarlo, lo que solo hizo que Ethan sospechara más durante toda la lección. Ethan se mantuvo alerta esperando cualquier señal de que el señor Grayson pudiera cometer un desliz, pero el maestro fue inusualmente cuidadoso al ceñirse estrictamente al plan de la lección y evitar cualquier interacción con Ethan. Para cuando sonó la campana, Ethan se sintió frustrado y enojado. No podría grabar evidencia si el señor Grayson se negaba a participar mientras la clase salía. El señor Grayson llamó a Ethan. Quédate atrás por un momento. El corazón de Ethan dio un vuelco, pero asintió y permaneció sentado. Cuando la puerta se cerró detrás del último estudiante, el señor Grayson se acercó a su escritorio con una expresión ilegible. Supongo que sabes por qué te pedí que te quedaras, dijo el señor
Grayson, apoyándose en su escritorio, Ethan activó el pin en su bolsillo con un clic sutil. No, señor, dijo manteniendo su voz neutral. Los labios del señor Grayson se torcieron en una leve sonrisa. Me han informado sobre tus reclamos, los correos electrónicos, el incidente del casillero. Menuda imaginación tienes. Ethan titubeó, pero se quedó callado. Déjame aclarar algo. El señor Grayson continuó afilando su tono. Estás caminando sobre una línea muy fina. Si sigues así te encontrarás en una situación de la que no podrás salir. Hablando. El pulso de Ethan se aceleró. ¿Me estás amenazando? El señor Grayson se rió entre dientes con un sonido bajo y sin humor. Por supuesto que no, simplemente te estoy dando un consejo. Concéntrate en tus estudios y deja de hacer olas. Es por tu propio bien. La mandíbula de Ethan se tensó. Solo quiero que me traten de manera justa y quiero enseñar en paz. El señor Grayson rompió su compostura deslizándose por primera vez. Pero aquí estamos. Se enderezó cepillando polvo invisible de su camisa. Esta conversación terminó. Ve a tu próxima clase. Ethan se puso de pie con las piernas temblorosas. Mientras salía de la habitación, no pudo evitar sentir una pequeña sensación de triunfo. El pin había capturado todo esa noche. Ethan reprodujo la grabación en su computadora. El sonido era claro, y cada palabra de las amenazas veladas del señor Grayson era inconfundible. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras escuchaba, una mezcla de alivio y determinación inundándolo. Finalmente tenía una prueba, pero mientras estaba sentado allí un pensamiento molesto se deslizó en su mente. ¿Sería suficiente esto? El señor Grayson no había admitido el vandalismo o los correos electrónicos, y sus palabras mientras amenazaba fueron elegidas cuidadosamente. Ethan necesitaba más, algo que no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, Ethan llegó temprano a la escuela. Esperó cerca de la sala de profesores, su pin de grabación listo. Sabía que era arriesgado, pero esperaba atrapar al señor Grayson con la guardia baja, tal vez hablando con otro profesor sobre lo que había pasado. Después de unos minutos vio al señor Grayson entrar al salón con una taza de café en la mano. Ethan se acercó colocándose cerca de la puerta, ligeramente entreabierta. Las voces se escucharon apagadas pero audibles fuera de proporción. El señor Grayson estaba diciendo que los niños solo están tratando de arruinar mi reputación. Has estado bajo mucho escrutinio últimamente. Otro profesor respondió. Tal vez deberías dar un paso atrás. Por ahora no puedo. El señor Grayson espetó. Si lo dejo ganar, todos los estudiantes pensarán que pueden pisotearme. Pero ¿qué pasa si el distrito encuentra algo?, preguntó la otra voz con cautela. Podría ser contraproducente. El señor Grayson se rió amargamente. No encontrarán nada, me he asegurado de eso. El corazón de Ethan se aceleró mientras escuchaba, conteniendo la respiración para evitar hacer ruido. Se inclinó más cerca tratando de escuchar más, pero la puerta crujió bajo su peso. Las voces se detuvieron abruptamente. Hola. El señor Grayson gritó, su tono agudo. Ethan se aceleró, su corazón latía con fuerza en sus oídos. No paró de correr hasta que llegó al otro extremo del pasillo, agachándose un aula vacía para recuperar el aliento. Sacó el alfiler, sus manos temblaban. Si hubiera capturado la conversación podría ser el descanso que necesitaba esa tarde. Ethan escuchó la grabación. La calidad no era tan buena como la anterior, pero las palabras del señor Grayson eran lo suficientemente claras. No encontrarán nada, me he asegurado de que era vago, pero insinuaba una mala acción. Combinado con la primera grabación, podría ser suficiente para obligar al distrito a tomar medidas. Ethan transfirió los archivos a su computadora y redactó un nuevo correo electrónico adjuntando ambas grabaciones. Dudó por un momento, su dedo flotando sobre el botón de enviar. Esta era su oportunidad de exponer al señor Grayson de una vez por todas. Con una respiración profunda, hizo clic en enviar. A la mañana siguiente, Ethan fue llamado a la oficina del director nuevamente. Esta vez la atmósfera era diferente. El director Johnson parecía serio y preocupado, y sentado frente a ella estaba un hombre que Ethan no reconoció, que vestía un traje y sostenía un maletín. Ethan, este es el señor Caldwell. El director Johnson dijo que es de la oficina del distrito. Ethan se sentó con las palmas sudorosas. El señor Caldwell ofreció una sonrisa educada. Ethan, hemos revisado las grabaciones que enviaste. Gracias por traer esto a nuestra atención. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tus interacciones con el señor Grayson. Ethan asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza mientras contaba todo: la calificación injusta, las amenazas, el vandalismo y los correos electrónicos. Respondió las preguntas del señor Caldwell tan claramente como pudo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Al final de la reunión, sintió que había hecho todo lo que estaba en su poder. Cuando salió de la oficina, Ethan notó que otro funcionario del distrito escoltaba al señor Grayson por el pasillo. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y Ethan vio la inconfundible furia en la expresión del maestro. El señor Grayson se inclinó cerca del funcionario que lo escoltaba, murmurando algo en voz baja. Ethan no pudo escuchar las palabras, pero la mirada que el señor Grayson le lanzó mientras desaparecía por la esquina dejó una cosa clara: esto no había terminado. Ethan se sentó en su escritorio tratando de concentrarse en su tarea, pero sus pensamientos estaban dispersos. La mirada del señor Grayson mientras lo escoltaban repitió en su mente como una advertencia: el distrito estaba involucrado ahora, y las grabaciones habían tenido un impacto. Pero Ethan sabía que la pelea no había terminado. No confiaba en que el señor
Grayson aceptara la derrota tranquilamente. Al día siguiente en la escuela la atmósfera era extraña. Los estudiantes susurraban en los pasillos, algunos lanzaban miradas curiosas a Ethan. La noticia de la destitución del señor Grayson se había extendido rápidamente. Aunque los detalles eran turbios, algunos dijeron que lo habían despedido, otros afirmaron que solo estaba bajo investigación. Ethan no sabía la verdad, y una parte de él no quería saberla. Cuando llegó a su casillero, dudó, medio esperando otro mensaje cruel o un acto de vandalismo. Pero el casillero estaba limpio y todo adentro estaba intacto. Se sintió como una pequeña victoria, pero no borró la tensión persistente. Hey, la voz de Einstein Logan irrumpió. En los pensamientos de Ethan, se apoyó contra los casilleros, su sonrisa habitual en su lugar. Así que realmente sacaste a Grayson, ¿eh? Ethan se encogió de hombros. Aún no ha terminado. El distrito todavía está investigando. Logan asintió cruzando los brazos. Sí. Pero hiciste una declaración. La gente está hablando bien. Ethan, dijo su tono firme. Tal vez lo pensarán 2 veces antes de dejar que alguien como él se salga con la suya. Otra vez, Logan levantó una ceja. Cuidado amigo, el orgullo viene antes de la caída, o lo que sea. Grayson no es del tipo que se rinde sin luchar. Ethan suspiró. Lo sé. A la hora del almuerzo la inquietud de Ethan creció. No podía quitarse la sensación de que algo se estaba gestando, aunque no podía precisar qué. Mientras estaba sentado solo en la biblioteca desplazándose por su teléfono, recibió una notificación por correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto le heló la sangre. ¿Crees que has ganado? Ethan abrió el correo electrónico con las manos temblorosas. El mensaje era corto pero escalofriante. Eres solo un niño, no sabes con quién te estás metiendo. Esto no ha terminado. No había nombre, pero Ethan no necesitaba que nadie supiera que era del señor Grayson. Su corazón se aceleró mientras miraba la pantalla. ¿Cómo es posible? Se suponía que el maestro estaba bajo investigación. ¿Cómo podía seguir contactándolo? Ethan envió un correo electrónico al director Johnson en la oficina del distrito y agregó inmediatamente una breve nota explicando que creía que era del señor Grayson. Se sentó y trató de calmar la tormenta de ansiedad en su pecho. Más tarde esa tarde, llamaron a Ethan a la oficina del director nuevamente. Cuando entró, el director Johnson y el señor Caldwell lo estaban esperando. Ambos se veían serios, sus rostros estaban tensos. Ethan. El director Johnson comenzó a hacerle gestos para que se sentara. Recibimos su correo electrónico. Gracias por informarnos. ¿Lo ha rastreado? Ethan preguntó con voz firme a pesar del miedo que se arrastraba por su pecho. Estamos trabajando en ello. El señor Caldwell respondió que el mensaje se envió desde una cuenta privada, pero lo reenviamos a nuestro departamento de TI para una mayor investigación. Si está vinculado al señor Grayson, fortalecerá el caso en su contra. Ethan asintió, pero el nudo en su estómago se apretó. ¿Qué pasa si no es él? La expresión del señor Caldwell se suavizó. Si ese es el caso, exploraremos otras posibilidades. De cualquier manera, ha hecho lo correcto al informarnos. El director Johnson se inclinó hacia adelante. Su mirada era firme. Ethan, sé que esto es difícil, pero quiero asegurarle que nos tomamos esto en serio. Si te sientes inseguro o notas algo inusual, por favor avísanos inmediatamente. Ethan asintió de nuevo, pero mientras salía de la oficina una sensación de pavor se apoderó de él. El correo electrónico se sintió como una amenaza directa y confirmó lo que ya sabía el señor Grayson no iba a dejar pasar esto en silencio. Esa noche, Ethan se sentó frente a su computadora desplazándose por artículos de noticias sobre casos de mala conducta de maestros. Muchos de ellos terminaron en resoluciones, pero algunos se prolongaron durante años con los estudiantes involucrados, enfrentando reacciones implacables. El pensamiento lo inquietó. No quería pasar el resto de la escuela secundaria como el niño que hizo que despidieran al maestro. Un sonido repentino lo sobresaltó. Un suave golpecito en su ventana. Ethan se congeló. Su corazón latía lentamente. Giró la cabeza mirando el vidrio. Estaba oscuro afuera, pero podía distinguir una sombra débil moviéndose cerca de los arbustos. Ethan contuvo la respiración, agarró su teléfono y se arrastró hacia la ventana con la mano temblando mientras miraba a través de las cortinas. La sombra se movió y por un momento pensó que vio una cara, pero antes de que pudiera ver mejor la figura se alejó corriendo, desapareciendo en la noche. Los dedos de Ethan buscaron a tientas mientras marcaba el 911. Su voz tembló mientras explicaba lo que había sucedido y en cuestión de minutos el sonido de las sirenas llenó el aire. Llegaron 2 oficiales buscando en el patio y el área circundante, pero no encontraron nada. ¿Estás seguro de que viste a alguien?, preguntó uno de los oficiales. Ethan asintió. Creo que sí. Era Ar, pero definitivamente había alguien allá afuera. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Patrullaremos el área por un tiempo. Si ves o escuchas algo más, llámanos de inmediato. Ethan les agradeció y observó mientras salían de su auto desapareciendo en la noche. Cerró todas las puertas y ventanas, sus nervios al límite. No sabía si la figura afuera estaba relacionada con el señor
Grayson, pero el momento fue demasiado coincidente para ignorarlo. A la mañana siguiente Ethan llegó a escuela sintiéndose exhausto pero determinado. No iba a dejar que el miedo lo controlara. Mientras caminaba hacia la clase de matemáticas, la maestra sustituta lo saludó con una cálida sonrisa. Buenos días, Ethan, dijo. Escuché que has pasado por mucho últimamente. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, solo házmelo saber. Ethan asintió apreciando su amabilidad, pero inseguro de cómo responder, tomó asiento y sacó su cuaderno tratando de concentrarse en la lección, pero cuando el sustituto comenzó a escribir en la pizarra, Ethan notó algo con el rabillo del ojo. Un trozo de papel estaba metido debajo de su libro de texto doblado. Cuidadosamente dudó, su corazón latía con fuerza mientras lo alcanzaba. Desdoblando la nota, leyó las palabras escritas en un familiar pergamino irregular. Te están observando. Ethan agarró la nota, su mente corría mientras escaneaba la habitación. El sustituto continuó enseñando, ajeno a la confusión que se desarrollaba en el escritorio de Ethan. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado y Ethan sabía que el siguiente movimiento sería aún más peligroso. Ethan se quedó congelado mirando la nota en sus manos. Te están observando. Palabras. Se sentía como una mano fría agarrando su pecho. Miró alrededor del aula buscando a alguien que pudiera estar observándolo, pero su compañero parecía absorto en la lección. Si alguien había dejado la nota, lo habían hecho. Con desconcertante precisión el sustituto notó la expresión distraída de Ethan. Ethan, ¿está todo bien? Rápidamente dobló la nota y la metió en su bolsillo. Estoy bien, murmuró aunque sus manos temblorosas lo traicionaron en el almuerzo. Ethan encontró un rincón tranquilo de la biblioteca para pensar. Sacó la nota y la estudió, su mente corriendo. La letra coincidía con las amenazas anteriores y aunque no podía probarlo, estaba seguro de que el señor Grayson estaba detrás de esto. Pero ¿cómo se suponía que el maestro estaba bajo investigación? ¿Alguien lo estaba ayudando o el señor Grayson estaba actuando a través de otra persona? Ethan decidió que no podía manejar esto. Solo le envió una foto de la nota al director Johnson, agregando un mensaje corto. Otra amenaza. Encontró esto en clase hoy. Por favor, ayuda antes del final del día. Ethan fue llamado a la oficina del director nuevamente. Esta vez el señor Caldwell y un oficial de seguridad estaban esperando con el director Johnson. Ethan, gracias por reportar esto, director Johnson, dijo, su tono serio. Hemos estado investigando los correos electrónicos y notas, y creemos que nos estamos acercando a identificar la fuente. Ethan, pulso acelerado. ¿Crees que es el señor Grayson? Señor Caldwell suspiró. Es complicado. La cuenta de correo electrónico utilizada para las amenazas se creó con un nombre falso, pero hemos rastreado la dirección IP a un cibercafé cerca de su casa. Si bien esto no es una prueba definitiva, es altamente sospechoso. El oficial de seguridad se inclinó hacia adelante. También aumentamos la vigilancia en los terrenos de la escuela. Si alguien intenta acercarse a usted o sus pertenencias, lo atrapamos. Ethan asintió agradecido por su apoyo, pero todavía me siento incómodo. ¿Qué pasa con las notas? ¿Cómo están entrando en mis cosas? El director Johnson frunció el ceño. Eso es lo que estamos tratando de averiguar por ahora. Vigile de cerca sus pertenencias e informe cualquier cosa inusual. Los siguientes días pasaron sin incidentes, pero la tensión. Ethan se quedó sintiendo como si estuviera constantemente mirando por encima del hombro esperando la siguiente amenaza. Siempre llevaba consigo el pin de grabación, decidido a capturar cualquier cosa sospechosa. Entonces una noche llegó el gran avance. El teléfono de Ethan vibró con una notificación de la oficina del distrito. El correo electrónico contenía un archivo adjunto de video y un breve mensaje. Pensamos que deberías ver esto. Ethan abrió el video con manos temblorosas. Era un video de seguridad de la abuela de la escuela que mostraba el pasillo fuera de su salón de clases. Adelantó los primeros minutos viendo a sus estudiantes entrar y salir. Luego, en la marca de los 2 minutos, se quedó sin aliento. El señor Grayson apareció en la pantalla. Aunque ya no tenía permitido enseñar, de alguna manera había obtenido acceso al edificio. Miró a su alrededor con cautela antes de deslizarse hacia el salón de clases de Ethan. Menos de un minuto después, emergió con las manos vacías, pero su postura rígida por la urgencia. Ethan supo sin lugar a dudas que fue entonces cuando el señor Grayson había plantado la nota. A la mañana siguiente, Ethan llegó a la escuela y encontró un zumbido de actividad. Los maestros susurraban en los pasillos y los estudiantes parecían inusualmente animados. No tuvo que esperar mucho para descubrir por qué. Durante la primera clase, la directora Johnson hizo un anuncio por el intercomunicador: atención estudiantes y personal. Queríamos informarles que, de inmediato, el señor Grayson ya no es empleado de Lincoln Middle School. Cualquier pregunta o inquietud con respecto a este asunto se puede dirigir a la oficina del director. Gracias. El aula estalló en susurros, pero Ethan se sentó en un silencio atónito. Se acabó. El señor Grayson había sido atrapado después de la escuela. La directora Johnson llamó a Ethan a su oficina por última vez. Ella sonrió cálidamente cuando entró y le hizo un gesto para que se sentara. Ethan quería agradecerle personalmente por su valentía. No es fácil enfrentarse a alguien en una posición de autoridad, pero gracias a usted pudimos tomar medidas. Ethan asintió con la cabeza. Una mezcla de alivio y agotamiento lo invadió. Así que se fue.
Sí, dijo el director Johnson. El distrito ha despedido a su empleado y se le ha prohibido la entrada a la propiedad escolar. Las autoridades también están investigando posibles cargos relacionados con las amenazas. Ethan dejó escapar un suspiro tembloroso. Solo quería que se detuviera y usted hizo que se detuviera. El director Johnson dijo firmemente, has demostrado una fuerza increíble a través de todo esto. Espero que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Esa tarde, Ethan caminó a casa sintiéndose más ligero que en semanas. Por primera vez se sintió seguro, como si finalmente pudiera seguir adelante. Cuando llegó a casa abrió su cuaderno y comenzó a esbozar un nuevo problema de matemáticas, perdiéndose en la comodidad de los números mientras trabajaba. Un pensamiento cruzó por su mente: defenderse había sido aterrador, pero también había valido la pena. Había demostrado que incluso las voces tranquilas podían ser poderosas cuando decían la verdad. Ethan sonrió para sí mismo. El lápiz se movía con confianza por la página. No sabía qué desafíos le esperaban, pero sabía una cosa con certeza: estaba listo para ellos.